Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Hoy vamos a hablar algo sobre las implicaciones nutricionales en el ejercicio físico y referidas fundamentalmente a los deportistas. Eh, no me voy a detener en los detalles respecto de las estructuras, de macronutrientes y todo lo demás, que eso lo han estudiado muy bien en la asignatura de nutrición. Vamos a ver algunos aspectos puntuales: el balance energético en el deportista, los macronutrientes, micronutrientes de hidratación o agua, la nutrición deportiva a lo largo del ciclo vital. Esto se refiere a las diferentes edades y algunos criterios específicos que hay que tener en cuenta: las dietas alternativas y el riesgo nutricional. Esto es referido a dietas eh, vegetarianas o veganas y dietas ricas en grasas, en fin. Y a las lesiones deportivas, sobre todo a la recuperación de las lesiones deportivas respecto del aporte nutricional durante las mismas. El balance energético en el deportista no es solamente una simple regla de aporte, ingesta y gasto energético. Es mucho más complicado, tan complicado como este esquema en donde vemos la interrelación entre el atleta, el deporte que practica y los planes de entrenamiento. De hecho, que fundamentalmente el atleta tiene que ser una persona saludable, tiene que tener buena salud para de ahí en más poder conseguir el rendimiento que el deporte y su objetivo lo exigen. En esto, en el diseño de los programas o planes alimentarios para los deportistas, tienen que tenerse en consideración todos estos aspectos y características que tienen mucho que ver en cuanto al éxito o al fracaso de un plan alimentario respecto de lograr el rendimiento adecuado o buscado. Por el atleta mismo tiene que ver la condición genética, como vimos, por ejemplo, la composición porcentual de los tipos de fibras musculares, eh, dado que el sustrato energético es preponderante en un tipo de fibras más que en otros. El sexo, el género, esto tiene que ver porque hay diferencias sustanciales en cuanto a la composición corporal misma, en cuanto a la secreción de hormonas específicas, y están en relación directa al aporte nutricional. Por ejemplo, la síntesis de hormonas sexuales en las atletas femeninas que practican gimnasia artística puede verse deteriorado, puede verse afectada cuando el aporte nutricional no es el adecuado, y especialmente porque uno de los requisitos de este deporte, la gimnasia artística en niñas, es la mantención del peso corporal, y para lo cual hay muchas dietas restringidas en el aporte calórico y en el aporte de grasas, y esto afecta la síntesis de hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, algo que tiene implicancias en lo que se conoce como la tríada de la mujer deportista: osteoporosis, amenorrea y trastornos de la alimentación. La edad también tiene mucho que ver. Vamos a ver en un momento cuáles son los requerimientos diferentes, el peso corporal, el tipo de entrenamiento. Es diferente el aporte nutricional en una pretemporada de competencia que durante la temporada de competencia, y durante el descanso. Para eso tiene que estudiarse fundamentalmente el calendario de competición, el tipo de vestimenta que usa el deportista, y esto
respecto de los riesgos que se corren cuando se compite en situaciones ambientales adversas como altas temperaturas y alta humedad. La intensidad de los deportes, de hecho, tiene que ver con el consumo de energía y las condiciones ambientales, como dijimos, y el tipo de deporte. En general, es muy variado esto, y dado que todos estos factores afectan la cantidad y calidad de nutrientes que un deportista necesita, es obvio que uno tiene que hacer un cálculo personalizado de el aporte calórico y energético en cada uno de los deportistas. Se acepta en general que un aporte para varones, un aporte dependiendo del deporte, puede variar entre 2.800 y 8.000 calorías por día. Y en la mujer también entre 1.800 y 4.500 o 5.000 calorías. En general se acepta que un deportista que hace una actividad de entre 75 y 90 minutos por día requiere entre 45 y 50 calorías por kilo de peso y por día para satisfacer las necesidades energéticas de cada uno de los deportes. Como vemos, es bastante complejo el diseñar un plan alimentario para cada deportista. Si no se tienen en cuenta todas estas variables que influyen en el plan nutricional, es posible que no se logren los objetivos. Entre los macronutrientes, como ustedes conocen, están hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Yo voy a hablar de algunos puntos que creo interesantes respecto del ejercicio y el consumo de macronutrientes. Respecto de hidratos de carbono, es la parte más importante cuantitativamente en la dieta del deportista y también en las personas saludables, porque como sabemos, los hidratos de carbono generan energía y se calcula un aporte general entre 6 y 10 gramos por kilo de peso y por día. Esto va a variar dependiendo del deporte, dependiendo del deportista y todo como vimos anteriormente. Respecto de los porcentajes, también hay que calcular el porcentaje del aporte calórico total que cada deportista requiere y expresar así en calorías o en gramos el aporte de cada uno de los macronutrientes. No expresar el aporte calórico total porque es muy variable. La capacidad de almacenamiento de hidrato de carbono, de reservas de hidrato de carbono, que los hidratos de carbono se reservan como glucógeno, solamente esta macromolécula que todos conocemos, la capacidad de almacenamiento del organismo es limitada. No existen depósitos ilimitados de glucógeno, no ocurre así. Tanto es así que se pueden almacenar entre la glucosa que circula por la sangre y el glucógeno almacenado en el hígado y en el tejido muscular, entre 1.500 y 2.000 calorías en total. Ustedes ven que no es demasiado. 50 calorías más o menos aporta la glucosa circulante, la glucosa sanguínea, la glucosa o el glucógeno hepático entre 250 y 300 calorías, y el resto el glucógeno muscular, que es el que más contenido de glucógeno puede acumular. De hecho que el organismo y la célula muscular utiliza la glucosa, transforma el glucógeno y todos los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos, monosacáridos, los transforma en glucosa para que entren a los ciclos metabólicos, el ciclo de Krebs o la glucólisis anaeróbica, en fin.
El índice glucémico es una guía que permite calcular la capacidad que tiene el alimento ingerido en aumentar la glucosa sanguínea. Se toma un patrón que es la glucosa misma, que se le da un valor de 100, es decir, que la glucosa tiene una absorción inmediata y es capaz de aumentar la glucemia inmediatamente, casi inmediatamente de ingerida. De ahí en más, los alimentos que tienen índice glucémico entre 70 y 100 se considera que tienen un índice glucémico alto. Los que tienen un índice entre 40 y 70, un índice glucémico medio, y los que tienen menos de 40 de índice glucémico son los que tienen índice glucémico más bajo y son los de más lenta absorción. ¿Cómo se repone el glucógeno utilizado? La mayor capacidad de reposición de la célula muscular ocurre en la primera hora post ejercicio y se completa alrededor de las 24 o 48 horas. Es decir, después de una sesión de actividad física, lo que tenemos que intentar es reponer la mayor cantidad de glucógeno o de hidratos de carbono en la primera hora post ejercicio. Sin embargo, para la carga completa, la reposición completa, y acuérdense aquí del mecanismo de supercompensación, que siempre requerimos un poco más de lo gastado para poder aumentar progresivamente los depósitos de glucógeno muscular. Se completa alrededor de los 24-48 horas. De cualquier modo, después de una sesión de ejercicios, uno puede repetir la misma a las 12 horas o a las 24 horas de haberla realizado, y de aquí también es lo que hace que la indicación del plan, del programa de entrenamiento deba considerar días alternos, como vimos en la programación de los principios del entrenamiento, para permitir la reposición completa de los depósitos. ¿Y cómo debería ser el aporte de hidrato de carbono cuando uno hace una actividad física? Bueno, aquí están las diferencias entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular respecto de sus funciones. Los depósitos, aproximadamente el 10% del peso del hígado puede almacenarse como glucógeno. Solo duran entre 12 y 24 horas durante el ayuno. En cambio, el glucógeno muscular implica aproximadamente un 1 o 2% del peso del músculo. Por lo cual, y como la masa muscular es mucho mayor que la masa del hígado, el glucógeno muscular es mucho más mayor que el glucógeno hepático. La capacidad de almacenamiento del glucógeno en el músculo es mayor que la del glucógeno en el hígado. Aquí hay algunos ejemplos de el aporte necesario de acuerdo al momento de la competencia. Estas son tablas que yo se las dejo, se las puede consultar en muchos lugares, pero en general se dice que cuando la sesión de deporte, la sesión de entrenamiento dura menos de 1 hora, no hace falta una reposición de hidratos de carbono previa o durante la competencia. Pasada ese tiempo, es necesario comenzar las reposiciones. Y miren ustedes, el índice glucémico indica que uno puede ingerir hidratos de carbono de índice glucémico medio alto en la cena anterior a la competencia, unas 3 a 6 horas después, antes de la competencia, y 60 minutos
media hora o una hora antes de la competencia, solo es conveniente ingerir alimentos que tengan índice glucémico alto para que la absorción sea adecuada. Durante la competencia, como dije, durante la competencia, cuando la competencia dura menos de una hora, no es necesario reponer hidrato de carbono, lo que sí hay que reponer es agua, como veremos un poco más adelante. Aquí ven ustedes la composición del fluido, y de eso también vamos a hablar un poco después. La mezcla de agua con hidratos de carbono en un porcentaje entre el 4 y el 8%, sobre todo de maltodextrinas, de macromoléculas de glucosa. La temperatura también del líquido tiene mucho que ver porque, como sabemos, el ejercicio aumenta la temperatura corporal y es necesario y es óptimo que los líquidos a reponer, de reposición, estén a una temperatura entre 8 y 12 grados, sobre todo en ambientes muy calurosos. Y la dieta post competición, esto es importantísimo también porque tiene que ver con la supercompensación, con la reposición de los depósitos y un poco más de lo calculado para permitir este mecanismo de la supercompensación. Aquí también el índice glucémico es un indicativo, y como vimos, la mayor capacidad de reposición de hidrato de carbono ocurre en la primera hora después del ejercicio, y hay que tener en cuenta que hay que ingerir hidrato de carbono de índice glucémico alto para que tengan una rápida absorción. Las proteínas son otro de los macronutrientes, aunque el aporte energético de las proteínas, como vimos, es el más bajo y ocurre solamente cuando hay deprivación de grasas y de hidratos de carbono como fuentes de energía y uno continúa el ejercicio. En general, el aporte de proteínas respecto del total de aporte calórico tiene que ser alrededor del 15%. Como vemos, va a variar un poco, depende también de la edad y demás. En la población general, un aporte de 0,8 gramos por kilo día es lo que se acepta normalmente. Si uno quiere tener una cifra en la cabeza, ¿cuánta proteína necesito? Cualquier persona, un adulto, 0,8 gramos por kilo de peso y por día de proteínas. Los deportistas que hacen resistencia aeróbica necesitan un poco más, entre 1,2 y 1,4, y los que hacen fuerza, más todavía, porque como veremos, se trata de que la fuerza, los ejercicios de fuerza están dirigidos a aumentar la masa muscular, por lo cual la síntesis proteica requiere estar más elevada y se necesitan mayor cantidad de sustratos. ¿Cómo se reponen las proteínas gastadas durante el ejercicio? O hay una reposición inmediata que es la más efectiva hasta 2 horas post ejercicio. Y en general se recomienda una mezcla en proporción de 1 a 4 entre proteínas e hidrato de carbono, como que tiene la mejor capacidad de absorción y más rápida capacidad de absorción. Estamos hablando de proteínas y sabemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos, y también sabemos que hay aminoácidos que se llaman esenciales porque no son sintetizados, el organismo no puede sintetizarlos. En consecuencia, tienen que tener un aporte externo, tienen que venir con la dieta, con los alimentos. Los aminoácidos esenciales son 9, estos que están aquí. Los no esenciales son otros 9, y hay 2 que son condicionadamente esenciales, y esto depende de sus precursores. La cisteína, que es el aminoácido, si se sintetiza a partir de metionina, que es su precursor, la metionina es un aminoácido esencial, o sea que si no hay aporte de metionina, la cisteína pasa a ser un aminoácido esencial.
porque no existe su precursor, igual que la tirosina, que proviene de la fenilalanina, que es otro de los esenciales. El alimento más adecuado respecto del aporte proteico es aquel que tiene los 9 aminoácidos esenciales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se sabe, de acuerdo a trabajos que se han realizado, trabajos científicos y evidencia, que los aminoácidos esenciales son capaces de inducir la síntesis proteica de actina, miosina y las moléculas de proteínas del músculo. O sea, además de la síntesis de todas las otras proteínas que requiere todo el organismo, estos aminoácidos esenciales están dirigidos, son capaces de inducir la síntesis de proteínas musculares. En consecuencia, si uno quiere aumentar la masa muscular, tiene que tener en cuenta que el aporte nutricional con los alimentos tiene que contener los 9 aminoácidos esenciales. El hecho es que no, los alimentos no proveen puramente aminoácidos esenciales, tienen mezclados los esenciales, los no esenciales, y el valor biológico de las proteínas está indicado por la proporción de aminoácidos esenciales que contiene. El alimento de mayor valor biológico es el huevo, que contiene todos los aminoácidos esenciales. Bueno, ustedes habrán estudiado en nutrición esto. Lo importante es tener en cuenta que la nutrición deportiva exige el aporte de todos los aminoácidos esenciales. Volviendo al hecho este de qué cantidad de proteínas, sabemos que el exceso de proteínas o de sustancias proteicas puede generar inconvenientes, puede generar problemas en el riñón porque disminuye la posibilidad de excreción. Se sabe que si las proteínas no aportan, si la cantidad de proteínas no es mayor del 40% del aporte calórico total, no se generan alteraciones renales. Es decir, hasta qué cantidad de proteínas puedo ingerir. Y bueno, uno tiene que calcular que no debe superar el 40% del gasto del aporte energético total, teniendo en cuenta que las proteínas solo deben proveer alrededor de un 15% del aporte energético total. Las grasas son el tercer macronutriente, es el que aporta mucha energía, aporta 9 calorías por cada gramo. En realidad son 7.7 porque el resto es agua. Los hidratos de carbono, un gramo de hidrato de carbono aporta 4.4 calorías y un gramo de proteína aporta también 4.4, 4.6 calorías. O sea que las grasas tienen el más alto valor calórico. El 30% de aportes, el organismo usa la forma de triglicéridos, que como ustedes saben, es una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. A los ácidos grasos, que son variados, se los clasifica de acuerdo al largo, a la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena, en ácidos grasos de cadena corta, media y larga, y también a las características de los enlaces entre los átomos de carbono. Cuando hay un enlace covalente, un enlace son ácidos grasos monoinsaturados, o sea, son insaturados porque tienen un enlace covalente o doble enlace. Monoinsaturados son los que tienen un único enlace
covalente. Poliinsaturados son los que tienen más de un enlace covalente. Los depósitos de triglicéridos, o sea, los triglicéridos que usa el músculo para lograr energía, son los circulantes, son los que están almacenados en el tejido adiposo y los que están almacenados en el músculo. De estas tres fuentes se nutre el músculo para generar energía del ejercicio. ¿Cuál es el aporte que hay que considerar? Es muy importante, los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados son los más saludables, son los que menos complicaciones tienen, como ustedes saben. Y el aporte de un deportista o de una persona que quiere tener un aporte saludable de ácidos grasos o de grasas, el mayor aporte tiene que ser de ácidos grasos monoinsaturados, y el resto del aporte, un tercio supongamos, tiene que ser la mitad de ácidos grasos saturados y la mitad de poliinsaturados. Es decir, dentro del total de grasas a consumir, hay que tener presente que debería tener mayor aporte, un aporte muy importante de monoinsaturados, y el resto entre saturados y poliinsaturados. Los ácidos omega 3 y omega 6 son estos poliinsaturados, como ustedes lo saben mejor, y el aporte debería variar entre 1.1 y 1.6 gramos por día entre mujeres y hombres, y de omega 6 entre 11 y 14 gramos por día en mujeres y en hombres. Estos son los ejemplos de lo que hablamos. Este es un ácido graso saturado que no tiene ningún enlace doble o covalente. Este es un ácido omega 9 que tiene un único enlace covalente, es el ácido oleico. Y estos son los poliinsaturados, el linoleico, el alfa-nilnolénico, y hay otros más, el eicosa pentanoico, el docosa hexanoico, el ácido araquidónico. Es muy importante ahora que tenemos esta nueva ley de etiquetado frontal de los alimentos, podemos fijarnos adecuadamente en la proporción de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados que tienen los alimentos que compramos y que vamos a ingerir. Entre los micronutrientes, una cosa más, disculpen, voy a decir respecto de las grasas. Estos ácidos grasos de cadena media y que son los poliinsaturados y monoinsaturados, tienen la capacidad de que son utilizados directamente desde el torrente sanguíneo. No se depositan en el tejido adiposo, en consecuencia, por eso son más saludables, porque tienen disponibilidad inmediata para generar energía. Y además de eso, inducen también una disminución de los ácidos grasos saturados dentro del tejido adiposo. Por eso es muy importante que las dietas contengan estos ácidos omega 3 y omega 6 mono y poliinsaturados. Respecto de los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, las de complejo B son muy importantes, importantísimas. En general, las vitaminas son precursores de las enzimas que participan directamente en los procesos metabólicos de obtención de energía. En el ciclo de Krebs, dentro de las mitocondrias, en el citosol y en todas las células. Son precursores de todas las enzimas que intervienen en los procesos metabólicos estos. Los minerales forman parte de la estructura de estas coenzimas y enzimas, y también son imprescindibles.
la cantidad, el aporte de vitaminas y minerales es muy variable y depende de cada una de ellas. Algunas, como ustedes saben, son hidrosolubles, otras liposolubles, en fin, la capacidad de absorción es muy diferente y por eso el cálculo de cada una de ellas podemos consultarlos en las tablas de las que hay suficientes. El agua es importantísimo. Como sabemos, la distribución del agua en nuestro organismo es alrededor del 50-60% del peso corporal total, y de ellas el líquido intracelular ocupa los 2/3 y el tercio restante el extracelular, que se divide en el plasma o intravascular y en el intersticial. El plasma es alrededor del 7 al 8% del volumen total. Eh, Esto es muy importante tener en cuenta porque mantener el balance del contenido del agua como el 60% del peso corporal es algo que debe formar parte de el aporte extra que necesita el deportista durante el entrenamiento, durante cada sesión de entrenamiento y durante las competencias. Las funciones del agua, esto también es muy conocido, pero esto es durante el deporte, transportan los eritrocitos y los nutrientes a través del plasma. En consecuencia, la cantidad de eritrocitos, o sea, el hematocrito, la cantidad de hemoglobina es fundamental. Para eso el aporte de hierro tiene que ser el adecuado. Transporta el CO2 para ser eliminado, las hormonas que regulan el metabolismo y la actividad muscular. Los fluidos corporales contienen agentes tampón también, que tiene íntima relación con la regulación del pH y la formación de estados reducidos u oxidados. El agua facilita la disipación del calor corporal. Como vimos, la contracción muscular genera energía que se elimina como energía calórica en un 70% y como energía mecánica en un 30%. En consecuencia, la mantención, la termorregulación se hace a través del agua, que disipa el calor corporal por los capilares de la piel en forma de sudor y transfiere eh, el calor, la temperatura corporal la intercambia con la del medio ambiente. También el volumen plasmático es fundamental en mantener la tensión arterial y la función cardiovascular. En consecuencia, el volumen sanguíneo, el volumen plasmático, que representa el 7% del contenido total de agua del organismo, mantener el 7% es fundamental, porque de otro modo se deterioran las funciones metabólicas. Los factores que afectan el estado de hidratación: la temperatura y la humedad ambiente. En las altas temperaturas y en la alta humedad es cuanto más difícil es mantener el estado de hidratación y la temperatura corporal. Se calcula que por cada el 1% del peso del sudor, la pérdida del 1% de agua en el sudor, a través del sudor, implica un aumento de 0,15 grados centígrados en la temperatura. En los niños es un poco más, hasta el 0,28, 0,30 grados centígrados puede aumentar la temperatura corporal por pérdida del agua, por deshidratación. La humedad también influye enormemente, porque en ambientes muy húmedos la evaporación del agua a través de la piel es mucho más difícil, porque hay aumento de la tensión del agua ambiente, de la humedad ambiente, y eso impide la evaporación adecuada. Respecto de la altitud, también tiene mucha influencia, sobre todo cuando es
mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar. Ocurre hipoxemia por disminución del contenido de oxígeno en el aire. Esto trae aparejado la taquipnea o el aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud respiratoria, lo que genera una pérdida mayor de agua a través de la respiración. En consecuencia, genera deshidratación. La altitud también disminuye la sensación de sed, igual que la temperatura ambiental baja. En el frío, uno usa abrigos que disminuyen la capacidad de evaporación del agua y disminuye la sensación de sed. También aumenta el ritmo diurético cuando las temperaturas son más bajas y se pierde mayor cantidad de agua a través de la orina. En consecuencia, en ambientes con temperatura elevada, es muy difícil lograr el 100% de compensación en el estado de hidratación. Es por eso que, a pesar de que uno cree que está adecuadamente hidratado, cuando las temperaturas son muy elevadas y la humedad ambiental elevada, el riesgo de eventos es cada vez mayor. Algunos trabajos dicen que cuando la temperatura es superior, temperatura ambiente superior a 28 grados centígrados y la humedad ambiente es mayor del 50%, aumenta un 25% el riesgo de tener eventos, golpe de calor, deshidrataciones graves, convulsiones, en fin, lo que conocemos como con el golpe de calor, además de las alteraciones electrolíticas que generan alteraciones en la conducción eléctrica del sistema eléctrico del corazón y pueden generar arritmias. La hipocalemia, la hiponatremia pueden generar arritmias que terminan en arritmias graves, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. La bebida de reposición de agua, hay que tener en cuenta el vaciado gástrico, el tiempo de vaciado gástrico. El vaciado gástrico es más rápido cuando las moléculas son más pequeñas. Cuando el volumen de líquido es mayor, el vaciado gástrico es más lento. Y tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo en deportistas que hacen pruebas de larga duración, en donde la reposición de bebidas de agua e hidrato de carbono es imprescindible. También hay que tener en cuenta el tiempo de vaciado gástrico, igual que el reflujo gastroesofágico, que aumenta esta incontinencia del esfínter esofágico, hace que haya reflujos, y esto se ha visto que es menor el reflujo en bebidas que tienen una mezcla de agua e hidratos de carbono no mayor del 8%. El porcentaje de hidrato de carbono que debe usarse para reponer hidratos de carbono durante una competencia larga no debe ser mayor del 8%. También tiene influencia las características organolépticas de las bebidas, por supuesto, en maratonistas que corren varias horas, la palatabilidad, el color y el olor de las bebidas tienen mucho que ver, porque el atleta tiene reticencia a reponer líquidos durante la competencia, porque piensa que va a perder tiempo y piensa que va a tolerar el esfuerzo sin reposición y demás, y eso hace que sea necesario que las bebidas tengan atractivos para que puedan ser usadas adecuadamente. El otro punto que vamos a tocar es la nutrición a lo largo del ciclo vital, porque es un poco diferente, depende de las edades. Como hemos visto, el porcentaje de agua es diferente,
en consecuencia el aporte tiene que ser diferente entre los niños, los adolescentes y los veteranos. El porcentaje de agua, por ejemplo, es mayor en los niños, va disminuyendo a medida que transcurre nuestra edad, la edad cronológica, y en los niños es mayor que en los adultos y que en los adultos menores. En consecuencia, este es un hecho muy importante porque los niños pierden mucha agua y hay que reponerla antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento. También es muy importante considerar que el aporte de proteínas puede llegar hasta 1,5 gramos por kilo y por día. Recordemos que en el adulto esto era de 0,8 gramos por kilo por día, y esto se debe a la etapa de crecimiento y desarrollo del cuerpo de los niños. Requieren de proteínas estructurales para formar las estructuras de órganos y aparatos. Igualmente requieren un porcentaje un poco más alto de grasas por los procesos de mielinización de las neuronas. Igualmente se dan mayor proporción de déficits en vitaminas y minerales porque los niños son reticentes a ingerir verduras y frutas. En consecuencia, el hábito de consumir verduras y frutas debe iniciarse desde la niñez. Un niño que aprende a comer todas las verduras y todas las frutas, seguramente en el resto de su vida va a acostumbrarse a comer este tipo de nutrientes, de alimentos. Y en consecuencia no va a necesitar ningún suplemento porque el aporte adecuado de vitaminas y minerales en una dieta equilibrada es suficiente para los requerimientos habituales, salvo, como vamos a ver, en los adultos mayores. Bueno, los adolescentes también es una etapa bastante particular. Los adolescentes deportistas son muy reticentes a cumplir con el aporte adecuado de calorías y de nutrientes. Porque hemos visto que se sienten bien con lo que comen en su casa, son reticentes a ir a un especialista a que les indique un plan alimentario específico o individualizado. Eso hace que haya muchos casos de sobreentrenamiento o de depleción energética en los adolescentes, porque muchos hacen actividades físicas intensas de todos los días a la semana y son muy pocos los que tienen un aporte adecuado. Las proteínas tienen que ser un poco más altas porque también en esta etapa continúan los procesos de crecimiento y desarrollo. Las grasas también tienen que ser un aporte adecuado. Ni que hablar de vitaminas y minerales y el agua. Hay que tener en cuenta que los adolescentes se sienten en general todopoderosos, son mucho más resistentes a la fatiga y por eso son más reticentes a los aportes adecuados de nutrientes, vitaminas y minerales. Los deportistas veteranos, recreacionales en general, bueno, esto es lo que vimos porque lo publicado en cuanto a aportes de nutrientes, de macronutrientes, es lo que se conoce habitualmente y está estudiado en adultos. 6 a 10 gramos por kilo y por día de hidrato de carbono, las proteínas y demás, como vimos. Hay que recordar que la cantidad de proteínas no tiene que ser superior al 40% del aporte energético total de las proteínas. A esta edad, igualmente con los deportistas adolescentes, hay muchas tendencias a los suplementos que se venden por la mayoría de las veces por intereses comerciales, porque cuando
el deportista tiene un plan alimentario adecuado, no es necesario suplementar nada habitualmente. La eficacia de estos suplementos está muy discutida. Hay pocas pruebas que evidencian los beneficios de estas sustancias y no de todas. De modo que los suplementos hay que consumirlos solamente cuando hay déficits. No hacen falta cuando no se demuestran déficits de vitaminas y minerales y de los macronutrientes. Es muy importante considerar el aporte de estos ácidos grasos poliinsaturados que para cuidar el perfil lipídico de los adultos, sobre todo los que tienen síndrome metabólico, dislipidemias, obesidad y demás. Respecto de las dietas alternativas, la dieta vegetariana, que hay varios tipos, hay dietas vegetarianas semi-vegetarianas, hay dietas lacto-ovo-vegetarianas en las que se pueden ingerir lácteos y huevo, lácteo-vegetarianas, donde solo se puede ingerir lácteos y vegetales, y las veganas que tienen el déficit o sea, que no aportan, no pueden aportar proteínas de origen animal. En general, las dietas veganas, o sea, cuando no aportan, cuando no se puede ingerir, cuando deciden no ingerir lácteos ni huevos, en general las dietas vegetarianas simples, completas, tienen un aporte incompleto de aminoácidos esenciales. En consecuencia, hay que suplir para conseguir el aporte de los 9 aminoácidos esenciales, hay que utilizar varios tipos de alimentos. También tiene déficits de hierro, calcio, zinc y selenio, porque tienen déficits en contenido y en la absorción de este tipo de minerales. Igualmente, el déficit claro de la vitamina B12 que tiene que ser aportada indefectiblemente en las dietas veganas. En consecuencia, es muy importante interrogar acerca del tipo de alimentación que nuestro deportista utiliza, tiene, porque para poder darnos cuenta de suplir estos déficits que tienen las dietas vegetarianas. La dieta rica en grasas se critica que son cetogénicas. Sin embargo, hay un tipo de dieta rica en grasas, pero que también tiene hidratos de carbono, y en la cual la producción de cuerpos cetónicos no es lo suficiente elevada como para generar una situación de cetogénesis. En fin, eso está muy discutido. Lo claro es que las dietas tienen que ser equilibradas, tienen que ser completas y tienen que ser personalizadas, como dijimos al inicio. Sabemos que la práctica deportiva puede causar algunas lesiones y que para la recuperación de lesiones hace falta ingesta de nutrientes específicos para cada tipo de lesión. Por ejemplo, las lesiones de los huesos requieren un aporte extra de calcio y de vitamina D para mejorar la calidad de la curación de las fracturas, la producción de hueso nuevo. En las lesiones del tejido conectivo, de los tendones, de las cápsulas articulares, en fin, la síntesis de colágeno es muy importante, para la cual interviene fundamentalmente la vitamina C, el cobre, el azufre, que es aportado por los compuestos tiólicos del ajo y la cebolla, por ejemplo. Y cuando hay rotura de fibras musculares, que ocurre siempre, solo que hay microtraumatismos de las miofibrillas,
Los alimentos que contienen glutamina y alanina son precursores de la síntesis proteica, de la síntesis de proteínas musculares, igualmente que los folatos y el zinc. En la resíntesis proteica del ARN y del ARN mensajero y del ADN para regenerar las fibras musculares. Bien, esto fue todo respecto de este tema, que es muy amplio, y podemos seguir hablando de él en el coloquio último que nos falta. Muchas gracias.